Muy buenas pequeñines, hoy en el Océano de Juego vamos a hablar de este Luna Capital. Juego traído a España de la mano de Devir, su creador es José Ramón Palacios, también creador de La Viña, e ilustrado por el grandísimo Albert Montés. Un juego muy bien cuidado, un juego que pesa, está muy cargado y además tiene unos insertos dentro del juego para que esté todo ordenadito, así que un 10 al juego por esos detalles que al final es lo que hace. No es sobreproducción, sino bien producido. Juego, hemos dicho, de 2 a 4 jugadores, para mayores de 8 años, una duración entre 30 a 60 minutitos. Las primeras partidas durarán un poquito más, pero en cuanto os conozcáis cómo funcionan los setas, el juego va bastante rápido. ¿De qué va el juego? En el juego son los años 70 y lo que cada uno de nosotros seremos una empresa que vamos a colonizar la Luna. Tendremos que conseguir diferentes proyectos y edificios. Tanto esos proyectos como las losetas, que son los edificios, los llevaremos a nuestra zona de juego y cada loseta tiene una manera de puntuar diferente. Al final de la partida, el que mayor puntuación tenga será el ganador. ¿Queréis saber cómo funciona este juego? Pues vamos a ver cómo se juega. Bien pequeñines, ahora vamos a explicar cómo se juega Luna Capital. Lo vamos a pasar pirata. Antes que nada deciros, que no sé si es intencionado o no, pero yo también lo voy a hacer igual. Aquí en el juego nos dice que es de 2 a 4 jugadores. Mentira, falso. ¿Por qué? Porque el juego es de 1 a 4 jugadores, tiene un modo solitario. Entonces, vamos a enseñaros un poco. Este es el mapa de 2 a 4 y en el juego por detrás tiene un modo solitario. Así que muy bien hecho por Devir para tener un modo solitario. Además, el juego incluye para los primeros que compráis esta edición una promo, ¿vale? Que lo tenemos aquí todavía sin desbloquear, sin abrir todavía. Ahora sí, vamos a explicar cómo funciona el juego. Como la preparación del juego, tenemos aquí los proyectos y tenemos que rellenarlos. Pues cogemos y los ponemos aquí, 4 cartas. El juego se basa en la ronda funciona, bueno, vamos a decirlo mejor. Es que también un poquito difícil de explicar. El juego tiene 4 rondas y cada ronda tiene 3 fases. La fase A, la fase B y la fase C. Entonces, al principio de cada ronda lo que vamos a hacer es poner uno de los proyectos y si es la primera fase de la ronda, pues rellenaremos en la fase número 1. Pues lo ponemos y lo cogemos aquí, lo rellenamos aquí. Estos son proyectos y estos son los edificios. Este pues sería el token que lo colocamos aquí, que después explicaremos para qué funciona. Luego tenemos proyectos a medio, estos serían proyectos a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Pues cogemos 2 de estos proyectos y los colocamos aquí. Y luego colocamos uno aquí. El resto de cartas irían a la caja. Después explicamos un poquito la simbología. ¿Qué más tenemos que explicar? Pues tenemos aquí todo lo que es de la zona A, luego lo de la B, que no son todos, sino solamente hemos puesto algunos de ejemplo, y los de la zona C. Hemos hecho una partida para 2 jugadores. ¿Qué diferencia hay? Pues que aquellos, tenemos que quitar, si sois 2 jugadores, todos los iconos que tengan 2 y 3 circulitos. Si sois 3 jugadores, tenéis que colocar los que no tienen circulito y los de 2. Y si sois 4 jugadores, tenéis que colocar tanto los de 2, los de 3 como los de ninguno. Si es el modo solitario, funciona como, tiene la misma preparación que el modo para 2 jugadores. Además que tenemos aquí iconos de reutilización, que después explicaremos cómo funcionan, y los de los selenitas que tenemos aquí. Luego tenemos aquí la zona de cada jugador. Cada jugador al comienzo de la partida, bueno, vamos a poner en su zona de juego, ya para que lo tengamos aquí, se colocan los proyectos. Cada jugador en su zona de juego tendrá la empresa a la que pertenece, en este caso nosotros somos Astro Burger, y empezamos con 3 proyectos en nuestra mano. Bien, y le damos el token de jugador inicial a la persona que lo sea. Explicado cómo funciona la preparación de la partida, vamos a ver cómo se juega.
Bien, vamos a explicar ahora cómo funciona el turno del jugador. En primer lugar, el jugador que tenga el token de jugador inicial comenzará el turno. Tiene 4 rondas la fase y tenemos 3 fases, con lo cual vamos a jugar 12 turnos. Lo que tenemos que hacer en nuestro turno es coger una de las cartas que tenemos aquí, que es un proyecto, y las losetas de edificios que correspondan. Por ejemplo, vamos a coger este proyecto, nos lo llevamos a nuestra zona de juego y la loseta correspondiente nos la llevamos a nuestra zona de juego. Una vez que se haya hecho esto, cogemos el token y lo ponemos aquí. El token reponemos lo que esté vacío y dependiendo de la fase en la que estemos, el número de losetas. Si estamos a la fase número 1, pues ponemos una loseta. Una vez hecho esto, nos toca colocar cartas en nuestra zona de juego. Tenemos que colocar tanto las losetas que hemos cogido y un proyecto, ¿vale? Vamos a aplicar una serie de turnos para que os enseñe cómo funciona. Cogemos este proyecto, como es el primer turno, pues cogemos un proyecto y lo colocamos aquí. Esta loseta que hemos cogido debemos colocarla en este proyecto. Si hubiera proyectos posteriores, pues podemos colocarlo tanto en el que ponemos como en anteriores proyectos. Por ejemplo, lo colocamos aquí. Vale. Terminamos nuestro turno, le toca el turno al siguiente jugador. Imaginemos que hace, coge esta loseta, coge esta y se rellena. ¿Vale? Cuando se termina la fase de juego, la fase número 1, pasamos a la fase número 2. Pero antes de pasar a la fase número 2, tenemos que comprobar si se han cumplido los proyectos a medio o largo plazo. Por ejemplo, este nos dice que si tenemos 3 edificios de ese mismo tipo, pues ganamos 6 puntos. ¿Cómo lo ganamos? Pues marcándolo. Cogemos nuestro marcador y lo colocamos aquí. Si varios jugadores lo hacen en el mismo turno, pues lo colocan, ¿vale? O en la misma ronda. Lo colocan aquí y después lo explicaremos cómo funciona la puntuación. Si no, si yo ya he marcado este objetivo, nadie puede colocar más en este objetivo. Ya se queda bloqueado y solamente lo puntuaré yo. Dicho esto, pasamos a la segunda fase. Otra cosa que no he dicho, ¿para qué sirve este token? Pues si queréis que yo, por ejemplo, cogiera esta loseta, vamos a explicar un poquito de organización. Vamos a la fase número 2. Pues antes, para empezar la fase número 2, tenemos que colocar las losetas del número 2. ¿Vale? Listo. Ya podemos empezar la fase número 2, que va a ser lo mismo que en la fase número 1. Imaginamos que quiero coger esta loseta, que tienen este token. Entonces, cojo esta loseta, este proyecto y los 2 edificios. Como está el token, lo que tenemos que hacer es coger una de nuestras cartas y llevarlas debajo de este mazo. Lo mismo que hemos hecho anteriormente, cogemos uno de los proyectos y rellenamos. Como estamos en la fase número 2, pues rellenamos con 2 edificios. Ahora, tenemos que poner un proyecto y aquí tenemos la regla de colocación de proyectos, que son varias. En primer lugar, tenemos aquí una serie de números. Estos números nos dicen la manera que tenemos de colocarlo, ya que tiene que ser de forma ascendente, y tenemos que colocarlo adyacente, ortogonalmente. Entonces, por ejemplo, este que lo hemos colocado aquí, que es el 1, pues aquí podemos colocar cualquiera que sea superior al 1. Para poder colocarlo, también tenemos que tener que sea ortogonalmente y que 2 esquinas estén tocando. Así tiene que ser, por ejemplo, aquí o aquí. Esto no vale. ¿Vale? Pues, por ejemplo, lo colocamos aquí. Cuando lo colocamos, también tenemos que tener la regla de que solamente puede haber 3 filas. Da igual lo largas que sean, pero solamente puede haber 3 filas. Cuando hemos colocado el proyecto, tenemos que colocarlo de 6 edificios. No solamente aquí, sino podemos colocarlo en los proyectos anteriores. Por ejemplo, aquí y aquí, ¿vale? Como nosotros queramos. O si queremos, lo podemos poner en el mismo proyecto, pero como vosotros veáis. Así, por ejemplo, ¿vale? Esto después lo explicaré cómo es. Es un edificio que es una ilustración de que si colocamos un edificio, una edificación de población, pues nos van a dar más puntos al final de la partida. Bien, he explicado cómo funciona el turno, que veis que es muy sencillito, que es coger un proyecto, las losetas y ponerlo en nuestra zona de juego. Cuando terminen las 4 fases, pasaremos de la fase A, que
se retirarán, creo que quedan un par de ellas, más las que quedan en el tablero, y cogemos y colocamos en el cohete todos los que son de la fase B. Cuando terminemos la fase B, empezaremos la fase C, y cuando terminemos la fase C, terminará el juego. Explicado cómo funciona, vamos a explicar un poquito por encima. Bueno, un poquito por encima no, vamos a irnos a fondo. Vamos a explicar cómo funcionan los iconos tanto de los edificios como los robos selenitas o los de reutilización, y vamos a explicar cómo se finaliza la partida y quién es el ganador. Bien, vamos a explicar ahora la iconografía que tenemos en el juego. Lo primero que tenemos son los sistemas vitales, que son estos tres edificios. Cada uno de ellos, pues dependiendo de los iconos que tengan, vamos a puntuarlos. En estos tres edificios, si tenemos un edificio adyacente del mismo icono, si tenemos estos dos edificios, por ejemplo, nos darán puntos de victoria, ¿vale? Tiene que estar adyacentes ortogonalmente, tanto así en vertical como en horizontal. Estos y estos, ¿vale? Si este y este están adyacentes, pues no nos van a dar puntos. Después explicaremos al final de la partida, vamos a hacer un ejemplo de puntuación. Luego tenemos los invernaderos, ¿vale? Que tenemos estos cuatro, que no son cuatro, son las manzanas, las peras y los limones. Y aquí tenemos un comodín. Los invernaderos nos van a dar puntos por el que más tenga en el juego, por mayor número de invernaderos en la partida. Que después, como hemos dicho, como vamos a hacer un ejemplo de puntuación, os enseñaremos cómo se puntúa. Luego tenemos los edificios habitables, el módulo habitable, que es este. Aquí nos dice de que si este módulo lo colocamos adyacente o está alrededor de este tipo de edificio, nos dará 2 puntos de victoria. Así que si lo colocamos aquí, nos darán 4 puntos, 2 por este y 2 por este. Después tenemos este módulo habitable, residencial mejor dicho, de que si tenemos una loseta por cada loseta de módulo habitable que tengamos, nos dará un punto de victoria. Pues si tenemos así la partida, pues nos dará un puntito. Luego tenemos el alunizaje, que siempre me sale mal, que simplemente si cuando colocamos esta loseta en la partida, robamos 3 cartas, nos quedamos con una y descartamos 2 de proyecto que son de estas, ¿de acuerdo? Robamos 3, las dos las ponemos debajo y una no la quedamos. ¿Qué más? Vamos a colocar los 4 edificios que faltan, que son estos 4. Esta sería de riqueza, ¿vale? Que sería de oficina de ventas, donde simplemente por colocarla nos darán 2 puntos de victoria al final de la partida. Aquí tenemos, bueno, nos falta uno. Entonces vamos a quitar este invernadero, vamos a despejar un poquito para que lo veáis con más claridad. Luego tenemos aquí los selenitas, que en el momento que coloquemos esta loseta, colocamos 2 selenitas en nuestra zona de juego. ¿Para qué sirven esos selenitas? Los selenitas sirven en el momento que colocamos un proyecto, hemos dicho que se tiene que formar de forma ascendente. Pues podemos colocar el proyecto y encima un selenita de esta manera, y entonces no tendrá número, ¿vale? No tendrá esa carta no formará parte del cuadrante, así que podemos poner tanto un 1 como siguiente otro 1 y ponerle un selenita encima, ¿vale? Para que lo veáis. Anula el número, los selenitas, los robots selenitas. Tenemos la carta de los meteoritos, que esto es por mayoría. Al final de la partida, el que más meteoritos tenga obtendrá una serie de puntuaciones. Tenemos los edificios de reutilización. Cuando colocamos este edificio en nuestra zona de juego, ganamos este token. Que este token al principio de nuestra partida, cuando vayamos a colocar tanto el proyecto como los edificios, podemos gastarlo y cambiar 2 edificios que tengamos colocados en nuestra zona de juego de forma diferente. Si tenemos, por ejemplo, así por ejemplo, ¿vamos? Lo tenemos aquí colocado, podemos gastar este token y cambiarlos de ubicación. Y lo último que nos queda sería este edificio de demolición, que como hemos dicho antes, no podemos colocar edificios encima de otros, salvo el de demolición. Si colocamos el de demolición encima
podemos colocarlo encima de otro edificio y este espacio contaría como si fuera blanco. Así que podemos coger otro edificio y ponerlo encima. Estos serían todos los edificios que hay en el juego. Una cosa que me ha faltado deciros explicando cómo funciona la colocación de cartas es que cuando vayamos a colocar, hemos dicho que tiene que ser de forma ascendente. Si no tenemos ningún proyecto, porque no tengamos, solamente tenemos unos o 3 o 10 por ejemplo, podemos colocar un proyecto boca abajo en nuestra zona de juego. Eso sí, en esta zona de juego no se podrá colocar edificios. Explicado cómo funcionan los edificios y cómo funciona el juego, vamos a explicar cómo se puntúa. Por último, tenemos que explicar la puntuación. Vemos el final de la partida y puntuación. Entonces, tenemos que coger libretita, cada jugador tendrá aquí su columna y puntuamos. Vamos a hacer un ejemplo de puntuación. Tanto los edificios vitales como los invernaderos se puntúan por el que tenga más adyacentes. Entonces, por ejemplo, el del corazón, que es este, el primero, pues aquí tenemos 1, 2 y 3, y aquí tenemos 1 y 2. Pues tenemos que coger este que ocupa más, que es de mayor extensión, son 3. Aquí nos dice que si son 3 edificios, pues 6 puntos, colocamos aquí 6 puntos. El siguiente es el del triángulo, que tenemos aquí 1 y 2, y ya no veo más. Así, 1, 2, 1, 2, ¿vale? Como es el mayor es de 2, pues cogemos y colocamos, nos vamos a la columna de 2 y nos dan 3 puntos, por 3 puntos que colocamos. El del hexágono, perdón, este es de 1 y este es de 2. Pues cogemos este de 2. Con dos edificios nos dan 3 puntos, lo colocamos. Los invernaderos, pues tenemos aquí 1, 2, 1 y ya está. Y 1, aquí suelto también. Pues 2, tenemos aquí 2, tenemos 3. Tenemos 3 aquí, no, miento. Tenemos 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Porque no hemos contado el comodín. Pues aquí tenemos 4, pues con 4 nos darán 10 puntos, pues 10 puntos que nos llevamos. Ahora tenemos que mirar por set en toda nuestra zona, cuántos sets tenemos de diferentes frutas. Por ejemplo, tenemos limón, manzana y pera, ya tenemos aquí un set. Y aquí tenemos pera, comodín y nos faltaría manzana, que no tenemos. Aquí sí que solamente tenemos un set. Si por cada set que tengamos podemos ganar o 5 puntos si tenemos un set, 12 puntos si tenemos 2 sets o 22 puntos si tenemos los 3 sets, ¿vale? Entonces, como tenemos solamente un set, ganamos 5 puntos. Luego tenemos que ver cuántos meteoritos hay en el juego. Esto es por mayoría dependiendo del número de jugadores. Si somos 2 jugadores en este caso, pues el que tenga más meteoritos se llevará 10 puntos. Si somos 3 jugadores, 10 para el primero y 2 para el segundo. Y si somos 4 jugadores, 10 para el primero, 5 para el segundo y 3 para el tercero. En el caso de que haya un empate, si somos 2 jugadores y empatamos, nos dividimos los puntos en 2, ¿de acuerdo? Luego tenemos aquí la oficina de ventas, que hemos dicho que nos dan directamente, lo pone aquí, 2 puntos de victoria por cada edificio de ventas. Pues tenemos, vamos mirando, yo tengo 1, 2 y 3, pues marcamos 6 puntitos. Luego nos dice aquí los edificios, vamos marcando la puntuación de los edificios. Este nos va a dar 2 puntos de victoria por cada edificio alrededor que tenga este icono, que sería 2 y 2 son 4. Este nos va a dar por cada edificio igual, que es el mismo efecto, así que nos van a dar otros 2, que serían 6. Este nos daría 2 puntitos, serían 8. Y este nos daría por cada punto de 8, 9, 10 y 11, porque nos da un punto por cada edificio de un circulito, 11 puntitos que marcamos aquí. Luego, cada carta de proyecto que tengamos en mano, al final de la partida nos darán 3 puntos de victoria. Y luego, por cada proyecto a medio o a largo plazo, nos darán estos puntitos, que en este caso pues nos darán 6 puntos de victoria. Los proyectos no los voy a enseñar porque son muy sencillos. En este caso, por ejemplo, nos dice que el que tenga 3 adyacentes, pues el 3 en adyacente, como hemos dicho, nos da 6 puntos. Este, por ejemplo, nos dice si tenemos 5 edificios iguales
pero que no estén adyacentes, que estén en el campo, el primero que lo haga, pues se lleva eso, marca ese proyecto y se lo lleva. Y al final de la partida, el que más puntos tenga será el ganador de este Luna, que lo voy a sacar, Luna Capital. Espero que os haya gustado este tutorial. Si queréis que hagamos un tutorial solamente del modo solitario, no lo decís. Si queréis partida del modo solitario, no lo decís. Y nosotros encantados de hacerla. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!